Buenos días, chicos. Bienvenidos a su cuarta clase de Educación Cultural y Artística. Y pues bien, el día de hoy nos toca ver un tema bastante interesante acerca de la línea. Y antes que nada, para entender este tema, necesitamos saber qué es la línea y cuáles son sus características. Bien, nosotros tenemos como primer tema pues acerca de lo que es una línea recta. Y bien, la línea recta es una sucesión de infinitos puntos. Se sabe que la línea pues no tiene principio y tampoco tiene fin, donde los puntos están alineados en una misma dirección. Bien, como nos decía aquí en el texto, es una sucesión ordenada de puntos asociados entre sí que siguen una trayectoria y divide o limita una superficie sobre la que es trazada. La línea se puede clasificar en las distintas formas que tenemos aquí. Por ejemplo, por su forma, puede caracterizarse también por su posición en el espacio y por la relación que guarden entre sí. Bien, por su forma, pues tenemos lo siguiente. Existen las líneas rectas, las líneas quebradas, las líneas mixtas, las líneas onduladas y las líneas curvas. Bien, la línea recta, como ya les había dicho, pues son todas aquellas líneas en que todos sus puntos van en una misma dirección. La línea curva son las líneas que están constituidas con una curva, como podemos observar en esta forma, pero con a su vez, o sea, son puntos sucesivos. O sea, como pueden observar, la diferencia entre la línea recta, unión sucesiva de puntos, y aquí también unión sucesiva de puntos, pero con esta forma. Bien. La línea quebrada, que son las que tenemos aquí, esta línea está formada por diferentes rectas que a su vez se cortan entre sí y llevan diferentes direcciones. Por ejemplo, esta está pues hacia arriba, esta está hacia abajo, y así sucesivamente pues todas están aquí. La línea mixta, en cambio, esta está formada por líneas rectas y curvas que a su vez llevan direcciones diferentes. Por ejemplo, esta es la mezcla entre la línea recta, la línea quebrada, la línea curva y la línea ondulada. Entonces tiene todo tipo de mezclas. Y bueno, vamos a lo que es la línea ondulada. Pues al igual que la línea curva, podemos observar pues que es la unión, ¿sí? de las líneas curvas. Por ejemplo, tenemos una en dirección hacia abajo y otra tenemos en dirección hacia arriba. Bien. Cuando hablamos de por su posición en el espacio, esta puede ser ya sea horizontal, vertical u oblicua. Bien, las líneas horizontales, como podemos observar en la parte de aquí, y como todos ya conocemos, las líneas horizontales son todas aquellas que están pues como más conocidas pues como acostadas. Estas son las líneas horizontales, pues tienen una dirección, están acostadas y son infinitas, al igual que las verticales y las inclinadas. Las verticales, en cambio, es como si estuvieran de pie, y como pueden observar aquí, tenemos la línea que está hacia arriba. Tenemos también lo que es la línea inclinada, que la podemos observar de este lado, y esta línea pues está en dirección hacia arriba y un poco inclinada hacia la derecha. Es el intermedio entre la horizontal y la vertical. Bien, ahora. Otra característica también es la relación que guardan entre sí. Por ejemplo, tenemos lo que son líneas paralelas, líneas inclinadas, convergentes, perpendiculares y divergentes. Bien, las líneas perpendiculares se cortan en un punto y las dos líneas rectas forman 4 ángulos rectos
de 90 grados, por ejemplo. Cuando se cortan entre sí, ¿no? Tenemos aquí un ángulo, acá tenemos otro. Ahí vamos dos ángulos de 90 grados. Si le damos la vuelta a la figura en dirección, por ejemplo, si lo tenemos así y de este lado, entonces también crea un ángulo de 90 grados, dos ángulos más de 90 grados. Al igual que esta figura, 90 grados, 90 grados. Esas son las líneas perpendiculares. Bien, tenemos otro tipo de línea, que son las paralelas. Bueno, las paralelas son dos o más líneas que estando en el mismo plano, como podemos observar, están en el mismo plano y jamás llegan a unirse en la trayectoria de los extremos. Como podemos observar, estas son las paralelas. Ahora, si queremos saber cuáles son las convergentes, pues las convergentes son estas de aquí. Y las convergentes son líneas que partiendo de puntos diferentes se unen en otro al proyectar sus extremos. Por ejemplo, si ya proyectamos los extremos y por un lado pues nunca jamás se van a unir, pero por el otro sí. Porque si nosotros alargamos la línea, pues va a llegar a un punto en el que estas sí se van a unir. Y eso es lo que nos quiere decir las convergentes. Las divergentes son aquellas líneas que parten de un mismo punto, por ejemplo, digamos que partieron desde aquí, parten de un mismo punto y al proyectarse, sus extremos se separan en direcciones diferentes. Como pueden observar aquí, estas jamás se van a unir, jamás. Parten desde un mismo punto y llegan a un punto en el cual jamás llegan a unirse. Y las convergentes son aquellas que parten de diferentes puntos, pero en un punto que no sabemos cuál es, pues llegan a unirse. Vamos a lo que son las líneas inclinadas. Bien, las líneas inclinadas son aquellas que desiste de su posición vertical y horizontal y preserva un extremo inclinado hacia uno de sus lados. Por ejemplo, tenemos una línea aquí, como ya habíamos visto en lo anterior, una línea horizontal y una línea inclinada. Entonces, desde en un punto, pues estas se unen, ¿sí? Pero obviamente no es en la esquina o en el filo de la línea. Entonces, esas son las líneas inclinadas. ¿Sí? Como podemos observar aquí, este es un ejemplo de líneas inclinadas en relación a la relación que tienen. Bien, ahora, en la parte de abajo tenemos nosotros una tarea. Tenemos una tarea y esta sería la número 3. Y bien, la tarea está sencilla. Voy a leer los puntos que les he puesto pues para que puedan realizar correctamente su deber. Y es la siguiente. Dice duplicar el dibujo que tenemos a continuación, que es este de aquí. Yo he colocado a Deadpool porque me parece bastante interesante la forma que tiene. Bien. Utilizando el tipo de línea que guste, vamos a rellenar nuestro dibujo. Bien, por ejemplo, nosotros acá, como podemos observar, hemos visto cuáles son los tipos de línea. Pueden realizar, pues, rellenar su dibujo con líneas rectas, quebradas, mixtas, onduladas o curvas, o también pueden utilizar líneas horizontales, verticales o inclinadas, o también paralelas, perpendiculares, convergentes, divergentes e inclinadas. Bien, por ejemplo, si nosotros queremos darle forma al objeto, nosotros podemos utilizar líneas curvas para poder ir rellenando nuestro dibujo. Ahora dice, las líneas no tienen que estar muy unidas. Ya. Si ustedes las unen demasiado a las líneas, lo que van a generar aquí es aglomeración de líneas, entonces se va a ver un poquito más oscuro el color. Entonces, si utilizan una regla, pueden utilizar una regla para hacer estas líneas, pues les va a salir un poco mejor, van a tener medida y todo se va a ver uniforme. Ahora, deben darle forma al dibujo. Por ejemplo, si sabemos que la cabeza es redonda, vamos a utilizar líneas curvas. Si sabemos que, digamos, esta espada, sabemos que es recta, entonces vamos a usar líneas inclinadas para darle forma a nuestro objeto. Utilice colores para rellenar el dibujo. Nosotros sabemos que este personaje tiene un uniforme rojo,
los ojitos creo que, si no me equivoco, son blancos. Entonces vamos a darle esa forma al cuerpo, a todo el cuerpo del objeto. Bien, ahora utilice colores para rellenar el dibujo. Como ya les había dicho, pues los colores que son de nuestro personaje. En las recomendaciones, chicos, les pido por favor que no se olviden de detallar la tarea antes de enviarla, que sean puntuales al entregar la tarea y envíe imágenes claras y enfocadas. Bien, si yo les coloco esta imagen, por favor, se supone que si les digo duplicar la imagen, tienen que hacer tal cual está aquí, todo el dibujo, no solamente la cabecita, no solamente la espada, no solamente las manitos, todo el dibujo que podemos observar aquí. Entonces, esas son las indicaciones, chicos. Espero que haya quedado todo claro y que si tienen alguna duda, pues me lo hagan saber. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que se pongan al tanto pues de las tareas que vamos a ir subiendo a la clase. Y sin más que decir, pues que tengan un excelente día.